ahora que existen tantas especialidades psicológicas y existe la psicología infantil, ¿no? Digo existe porque no es una disciplina que tiene mucho tiempo, no es novísima, pero no es una disciplina que tiene mucho tiempo. Y existen tantos educadores de niños, educación inicial, etcétera, etcétera. Muchos expertos creen saber cuándo el niño es capaz de una decisión moral plena. Y esto es una cuestión que recae absolutamente en los padres. ¿Por qué este tema es importante? Porque muchas personas me preguntan, ¿cómo sabemos que un niño está preparado para hacer la primera comunión? ¿Y cómo sabemos que un niño ya puede cometer pecado mortal? Porque con certeza eso no comienza en la adultez, ni comienza en la juventud, comienza en un punto de la niñez. Por razones de tradición y razones canónicas, es decir, porque tiene que haber una norma, ¿no? Y hay que ponerla en algún lado, la Iglesia establece la edad de la plena conciencia en los 7 años. Y en consecuencia, eso significa que la edad recomendada para hacer la primera confesión y la primera comunión son los 7 años. Ahora, que la fecha canónica, es decir, la edad canónica que establecen las leyes de la Iglesia, sean 7 años, no significa ni que el niño está obligado a hacer su primera comunión y primera confesión en consecuencia, ni que tiene derecho a hacer la primera comunión y la confesión. Eso es algo que tienen que discernir los padres y tienen que discernir con motivos rectos. Es decir, no pueden ver las frivolidades tipo, ay, qué mal se va a ver que mi hijita no haga la primera comunión con el resto de su clase. Ah, no, mejor no, que no haga la primera comunión porque no le tengo el vestidito blanco, se lo voy a tener el próximo año. Esos criterios son fatales, fatales, porque lo que está en juego es si el niño está o no en capacidad de recibir la salvación a través del cuerpo de Cristo y de familiarizarse con el sacramento de la confesión. Eso es lo que está en juego. Entonces, hay personas que dicen, es verdad, una catequista me dijo que los niños no cometen pecado mortal. Efectivamente, un niño, hasta que no adquiere plena conciencia del bien y del mal, no comete pecado mortal. Puede cometer pecado venial, puede hacer cosas que son malas y que él sabe que son malas, pero no comprende todavía el mal moral. Es decir, sabe que, por ejemplo, la mamá le ha dicho que no haga tal cosa y que no está bien hacerla, pero todavía que eso es un mal moral, es decir, que viola un principio y que viola la voluntad de Dios o la ley de Dios, eso hay que esperar a que lo adquieran. La Iglesia establece la edad de la conciencia alrededor de los 7 años. Esto se estableció en la época de San Pío X, cuando San Pío X concedió que los niños pudieran hacer la primera comunión a esa edad tan tempranamente. Porque contra lo que se suele hacer ahora, anteriormente se tenía muchísimo reparo en que los niños recibieran la primera comunión. La comunión se recibía con muy poca frecuencia y ya de joven, casi de adulto. Es San Pío X el que trae la devoción eucarística para que se aliente la comunión frecuente entre los cristianos, que comulgaban 1 o 2 veces al año, y también se aumente el número de personas que pueden comulgar al permitir que hayan, como él decía, santos entre los niños, que al comenzar a recibir la Sagrada Comunión puedan ser santos. Y en consecuencia, así es como poco a poco van creciendo en el amor, en la humildad, en las virtudes fundamentales, porque van creciendo en la conciencia. Ahora, nadie establece que la edad exacta de la conciencia sea los 7 años. Eso lo saben los padres. Es más, yo tendería a pensar que eso probablemente se ha acelerado. Y nadie puede dar razones científicas de cuál es el motivo, si son la influencia de los medios de comunicación, si es que es un problema generacional. Alguien decía que eran las hormonas en el pollo. La cosa es que es cierto que los niños hoy en día se avispan más temprano y más rápido que en mi época, por ejemplo.
Eso no necesariamente significa que adquieran plena conciencia, pero sí puede ser que la adquieran. Y en consecuencia, los padres tienen que estar atentos a ese crecimiento. Lo que los padres no pueden hacer es suponer una inocencia y una incapacidad de entendimiento del niño, de la niña, porque eso es fatal. Creer que los niños no van a entender el mal, no van a entender el mal moral, no se van a dar cuenta cuando una persona actúa mal y no se corrige y no pide perdón, es malo, porque los niños sí entienden. Si alguno de ustedes conserva la memoria de la niñez, y yo tengo la fortuna de conservarlas clarísimamente, y por si acaso no son imaginaciones mías porque he corroborado las historias con mis hermanas mayores o con mis papás, por ejemplo, yo recuerdo claramente cómo las personas me trataban a mí y trataban a otros niños como si fueran tontos, creyendo que no nos dábamos cuenta cuando hacían algo mal, que podían justificarlo, que podían poner alguna excusa. No es así. Entonces no hay que asumir que los niños no entienden. Por supuesto, el mal mayor es escandalizarlos, es mostrarles algo que les va a hacer daño en el alma. Recuerden ustedes que al que escandalizara a uno de esos mis pequeños, más le valdría, advierte Jesús, ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar, ¿no? Entonces, efectivamente, los niños no pueden ser escandalizados, no necesitan y no deben saber cosas a determinada edad aún, pero todo lo bueno sí lo pueden aprender. Creer que el niño no va a entender que la gracia es una fuerza que recibimos de Dios, que la oración nos trae esa fuerza, que la oración nos atrae la protección divina, la protección del ángel de la guarda. Creer que no van a entender que Dios tiene un plan para nuestra vida y que nuestra vida tiene sentido en la medida en que vamos abriéndonos a ese plan de Dios y lo vamos descubriendo, y Dios poco a poco nos lo va a ir susurrando, que tenemos que rezar mucho para escucharlo, pero también tener paciencia. Todas esas cosas los niños las van entendiendo. Y claro, conforme van creciendo en edad, lo van entendiendo mejor. Pero creer, no, es muy temprano para hablarle de Dios al niño, o hablarle de alejarse del pecado o de la gracia, es un error grave, grave. No se le hace ningún mal al niño hablándole de Dios y de la gracia y de la acción de Dios. Ningún mal. Y los niños pueden pasar por fases. Recuerdo una niña, que hoy en día ya es una chica mayor, se sensibilizó tanto con la muerte de Jesús en la cruz, que durante toda una época de niña no podía ver los crucifijos porque se impresionaba mucho, ¿no? Y los papás estaban profundamente preocupados, comprensiblemente. Pero los niños pasan por estas fases. Y estas fases solo demuestran que los niños tienen una sensibilidad religiosa muy especial y que los padres no pueden ignorarla y no pueden dejar de nutrirla, porque nada que hagan para ponerle medios a los niños, ponerle profesores, catequistas, jardines de infancia, escuelas católicas, profesores católicos, nada, aunque todo sea muy bueno, va a reemplazar la responsabilidad única, primera y principal de los padres de ser quienes transmitan estos valores a los niños. Que tengas un buen día.